Pueden pasar los niños a sus lugares. Hay un fantasma entre nosotros. Si no quieres que use este, como tú quieras. ¿Así? Muy bien. Pues el día de hoy arrancamos con el estudio del Evangelio de Juan. Tenemos por delante algunas cosas que vamos a estar viendo juntos. Sí, realmente hoy no comenzamos con capítulo 1, versículo 1. No vamos a comenzar de esa forma. Antes debemos entender algunas cosas para poder adentrarnos en el Evangelio de Juan. Y el título de la predicación de hoy es el título de toda la serie. Como les hemos comentado ya, seguramente nos va a llevar tiempo estar predicando del Evangelio de Juan, pero si algo debes tener en tu mente y en tu corazón todos los domingos que sea predicada la palabra y que estemos predicando del Evangelio de Juan, es lo siguiente: para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Dónde encuentras estas palabras? Estas palabras las encuentras en el mismo propósito del Evangelio, en el mismo propósito del Evangelio de Juan. Mira, ve conmigo a Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículo 30 y versículo 31. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Si nunca lo has pensado, Juan es muy específico en el propósito de por qué escribe el Evangelio. Y mira lo que dice en el versículo 30 del capítulo 20 de Juan. Dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿Qué libro? El Evangelio de Juan. No están escritas aquí. Pero mire el versículo 31. Pero estas se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Leo nuevamente el versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Padre Celestial, pedimos tu dirección, Señor, al predicar tu palabra en esta tarde. Gracias por este gran y hermoso privilegio que nos das de cultivar nuestra vida espiritual a la luz de tu verdad. Que tu verdad transforme nuestro corazón, que tu verdad cambie nuestra vida, que tu verdad nos enseñe y nos ayude a vivir una vida que te glorifica y que te honra solamente a ti, Dios único y verdadero. Gracias, Señor, por esta mañana, esta tarde. En Cristo Jesús. Amén. Ahí está entonces el propósito de todo el Evangelio. Si quieres resumir el Evangelio, tienes que ir a estos versículos. Pero antes de comenzar, me gustaría introducir este tema de la siguiente forma. Quiero comenzar esta mañana preguntándote algo, ¿sí? Preguntándote algo y piensa la respuesta en tu mente. Si yo te preguntara en esta tarde, ¿cuál es la persona que más te conoce? ¿Quién sería? Si tendrías que pensar en la persona que más te conoce, ¿quién sería? Algunos pensamos en nuestro cónyuge, algunas esposas piensan en su mamá, seamos sinceros, ¿sí? Los esposos pensamos a veces o los hombres pensamos en un amigo, pensamos en ese que nos conoce desde hace tiempo. ¿Cuál es la persona que más te conoce? ¿Qué persona es la que podría más describirte? ¿Cuál es la persona que más podría describirte? ¿Que sabe muchas veces lo que sientes? ¿Que sabe lo que piensas en una situación dada?
que sabe bien cuáles son tus gustos, tus temores. ¿Cuál es esa persona que más te conoce y que mejor podría describirte? Ahora, para llegar a ser esa persona para ti, tuvo que cumplir ciertas condiciones, como por ejemplo tiempo juntos. No podría conocernos a alguien si no pasa tiempo con nosotros. Para que esa persona llegue a hacer esto, no solamente tuvo que haber tiempo juntos, sino que también tendría que haberte escuchado muchas veces. Tendría que haberte muchas veces visto enojado, tendría que haber visto tus gozos, tendría que haber visto tus decepciones, tendría que estar caminando contigo hace tiempo, pero también tendría que haber puesto atención a quién realmente eres. Para que esa persona realmente nos describa, para que esa persona realmente nos conozca, tendría que haber cumplido con estas condiciones. Escuchar una y otra vez lo que piensas y, como te digo, verte feliz, verte triste regularmente y saber el por qué. La realidad es que el conocimiento de una persona viene por el grado de familiaridad e intimidad que compartes con él. Si una persona realmente me conoce es porque está familiarizada a tener tiempo conmigo y es porque realmente es íntima a mí, es cercana a mí. Yo quiero preguntarte en esta mañana también, ¿cuánto realmente tú conoces al Señor? ¿Cuánto tú realmente conoces a Cristo Jesús? ¿Cuánto realmente podrías tú describirle a Él? ¿Cuánto conoces de lo que Él ama? ¿Y cuánto conoces de lo que Él no ama? ¿Cuánto sabes tú de su voluntad? ¿Cuánto podrías tú describir de Él realmente? De sus enseñanzas, de su vida, de su historia. ¿Cuánto realmente conoces tú de Cristo Jesús? Es la persona a la cual necesitamos realmente intimar. Es a la persona a la cual realmente necesitamos conocer. Y algo que va a pasar a lo largo del Evangelio es, ¿realmente tú conoces al Cristo de la Escritura? ¿Realmente tú lo conoces íntimamente? Esto es lo que vamos a ver en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es diferente a los demás evangelios. Si estudiamos un poco, al Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas se le conoce como los evangelios sinópticos. No Juan, sino Mateo, Marcos y Lucas. Y evangelios sinópticos porque esta palabra significa ver en conjunto. Y esto se debe, son llamados así, por la gran similitud que tienen. Cuando tú lees Mateo, Marcos y Lucas, puedes ver la gran similitud que comparten. Puedes ver temas que tocan similares, y esto se debe a esta realidad. Hasta cierto punto, estos tres evangelios tienen un orden similar, tienen un contenido similar, presentan al Hijo de Dios de forma similar. Hasta cierto punto disfrutan de esto, estos tres evangelios, y por eso se conocen como los evangelios sinópticos, es decir, tienen una mirada similar, una vista, un ver en conjunto. Pero no así el Evangelio de Juan, no así el Evangelio que vamos a estar estudiando. ¿Sabías que el Evangelio de Juan tiene más del 90% de material exclusivo de su Evangelio? El 90% de lo que vamos a estudiar en Juan no lo vas a encontrar en Marcos, no lo vas a encontrar en Mateo, no lo vas a encontrar en Lucas. El 90% del material del Evangelio de Juan es exclusivo de él. Hay cosas que no comparte con los otros evangelios. En los evangelios sinópticos, por ejemplo, tú tienes parábolas, tienes varias sanidades, tienes liberaciones espirituales, tienes grandes discursos escatológicos, tienes el Sermón del Monte, pero Juan no registra eso. Juan registra encuentros personales. Juan te va a hablar de un hombre que se llamó Nicodemo, te va a hablar de una mujer samaritana.
va a hablarte de estos encuentros personales, te va a hablar de declaraciones que no vas a encontrar en los otros evangelios. Vas a encontrar declaraciones del Señor Jesucristo de quién es Él. Yo soy. Vas a encontrarlo a lo largo de este evangelio. Vas a encontrar también enseñanzas bien específicas para los discípulos. Vamos a verlo al final, cómo se divide el libro de Juan, el evangelio de Juan, pero Juan, a partir del capítulo 13, el Señor Jesucristo se va a enfocar en instruir a sus discípulos. Va a haber discursos íntimos, personales, enseñanzas personales. Es así la particularidad de este evangelio. Y nos acercamos a un evangelio que, claro, de ninguna manera va a contradecir lo que los demás dicen, pero sí que mantiene sus propios distintivos sobre los demás. Este primer acercamiento que tenemos el día de hoy al evangelio de Juan se va a dividir en tres partes. En tres partes. Lo primero es, quiero hablarte del escritor. Del escritor, porque algo interesante que tal vez no sabes es que Juan nunca dijo que escribió el evangelio. Vamos a ver quién es el que escribe el evangelio. Vamos a hablar del escritor. En segundo lugar, vamos a hablar del propósito. Ya lo vimos ahí en Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. El escritor. Pero el propósito, y por último, en este acercamiento, vamos a hablar del contenido. Del contenido. Y rápidamente vamos a hablar de qué es lo que vamos a encontrarnos a lo largo de estos meses estudiando y examinando el Evangelio de Juan. Entonces, en primer lugar, el escritor. Y para eso quiero llevarte a los versículos que leímos al principio. Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, versículo 20 y 24. Juan capítulo 21, versículo 20 al 24. Y sé que se preguntaron por qué comenzamos leyendo esta parte. Bueno, porque aquí va a decir quién escribió el Evangelio. Y mira lo que dice en el versículo 20, capítulo 21 de Juan. Volviéndose Pedro, vio que le seguía, esto es importante, ¿quién seguía? El discípulo a quien amaba Jesús. Vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? ¿De quién? Nuevamente, versículo 20, el discípulo a quien amaba a Jesús. En el versículo 21 Pedro dice, a Jesucristo le dice, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti. Versículo 24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Quién es el que escribió estas cosas? ¿Quién es el que escribió este evangelio, este testimonio? El discípulo a quien amaba Jesús. El discípulo a quien amaba Jesús. Esto de amar significa tener un gran afecto. Esto de amar habla acerca de un cuidado, acerca de una lealtad hacia una persona. Ahora ve cómo se describe el escritor del Evangelio, a quien amaba Jesús. A quien amaba Jesús. El escritor no va a mencionar su nombre, pero sí se identifica, escucha esto, como objeto del gran afecto del Señor hacia él. Yo soy ese, dice el escritor, a quien amaba Jesús, a quien tenía un gran afecto. Era como su distintivo y era un recuerdo para su propia vida. Ahora, aquí no hay de ninguna forma
algo soberbio en el corazón de este hombre, del escritor. De ninguna forma es que se está haciendo especial en medio de todos, o está haciéndose como algo exclusivo, como un discípulo exclusivo, VIP, no. Sino que él entiende que su relación con el Señor Jesucristo era una relación íntima. Y que él sabe que no mereciéndolo, no ganándolo, el quien escribe el Evangelio era objeto del gran afecto del Señor Jesucristo, a quien Jesús amaba. Así es como se describe el escritor, a quien Jesús amaba. Hay otros pasajes en el Evangelio donde también se identifica de esta misma manera. Y al observar las escenas, puedes ver que este discípulo realmente fue un hombre que estuvo muy cerca del Señor. Que estuvo muy cerca del Señor. Que no solo disfrutaba de este privilegio, de esta relación con el Señor, sino que también geográficamente estuvo siempre cerca del Señor. Siempre cerca del Señor. Ahí en Juan capítulo 13, versículo 23, acompáñame rápidamente. Hoy vamos a ver muchos pasajes de Juan, pero acompáñame a Juan capítulo 13, 23. En su momento vamos a predicar estos pasajes, pero aquí en el versículo, desde el capítulo 13, recuerden que vemos al Señor ahí compartiendo la última cena con los discípulos. Y mira cómo en el versículo 21, dice ahí, capítulo 13 de Juan, que habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos, estando ahí, compartiendo con el Señor, se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, y aquí nuevamente esta descripción, al cual Jesús amaba, ¿dónde estaba? Geográficamente, ¿dónde estaba? Al lado del Señor, recostado a su lado, disfrutando de esta intimidad con el Señor. Versículo 24, a este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Ahí está este discípulo, a quien Jesús amaba, recostado al lado del Señor, sabiendo que él podría. Pedro dice, tú puedes preguntarle, ¿quién es aquel que le va a entregar? Capítulo 19, versículo 26 de Juan. Juan 19, 26. Desde el versículo 25. Juan 19, 25. Estamos aquí en la escena de la crucifixión y la muerte del Señor Jesucristo. Y mira lo que dice en el versículo 25. Y mire, entiende por favor, ve, lee, medita en estas palabras y mira lo que dice el versículo 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre, ¿y a quién? Y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Dónde estaba este discípulo? Ahí en la cruz. Ahí en la cruz viendo cómo su Señor y Salvador estaba siendo crucificado. Y cuando Jesús vio a esa gente que estaba ahí, vio a su madre y vio a este discípulo y le dijo, he ahí tu madre, he ahí tu hijo. Y desde ese momento el discípulo la recibió. Al pie de la cruz, este discípulo se hace responsable de María
Eso es intimidad. Eso es cercanía. A ningún otro le dio esta responsabilidad Cristo Jesús, más que al discípulo a quien Jesús amaba. Ahí en el capítulo 21, versículo 7, también se identifica. Capítulo 21, versículo 7. Aquí es cuando nuevamente el Señor se va a presentar a sus discípulos y ellos están pescando. Ahí está Pedro, los demás discípulos. Y el Señor Jesucristo se aparece, no lo reconocen, pero hay un discípulo que sí lo reconoce. Y mira ahí en el versículo 7, versículo 6 dice ahí, y Él les dijo, Jesucristo, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Versículo 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¿qué dijo? Es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Ni Pedro ni los demás discípulos reconocieron. ¿Quién fue el que reconoció que Él era el Señor? El discípulo a quien Jesús amaba. El discípulo a quien Jesús amaba. Y ahí en el mismo capítulo, ya lo vimos, versículo 20, vemos ahí que cuando Jesucristo ha restablecido a Pedro, Pedro se voltea y ¿a quién ve? Cerca del Señor, siguiéndole, el discípulo a quien Jesús amaba. El discípulo a quien Jesús amaba. Cuando vemos ahí en el capítulo 21, que es este discípulo quien da testimonio, y vemos cómo en el Evangelio se registra este discípulo ahí en la intimidad, ahí en la cercanía, podemos ver que este discípulo gozaba de era identificado de esa forma, por el mismo Evangelio. Vemos en los otros evangelios que el Señor Jesucristo tuvo ¿cuántos discípulos? 12 discípulos. Pero de estos 12 discípulos, hubo 3 discípulos que estuvieron en la cercanía, que estuvieron en momentos muy específicos en su relación con el Señor Jesucristo. ¿Quiénes eran estos 3 discípulos? Pedro, Jacobo y Juan. En la transfiguración, ahí estuvieron. En el huerto de Getsemaní, ahí estuvieron estos 3 discípulos, disfrutando de esta intimidad. Ahora, hay una conversación ahí. ¿Se acuerdan en la cena? Ahí en Juan capítulo 13, Pedro es quien le pregunta a este discípulo, ve y habla con el Señor y dile quién le va a entregar. Es decir, que el discípulo a quien Jesús amaba evidentemente no era Pedro, no era Pedro. Jacobo podría haber sido. En la historia de la iglesia, Jacobo muere rápidamente. Es el primer apóstol que da su vida por causa de el Señor Jesucristo. Ahí se lo encontramos ahí en el libro de los Hechos. Solamente queda un hombre que disfrutó de esta cercanía. ¿Quién era entonces el discípulo a quien Jesús amaba? Juan. No dice Juan que es él, pero queda de manifiesto y queda en evidencia que era el único que pudo haber estado tan cerca del Señor como el discípulo que se describe en estos versículos. Estos son los discípulos más cercanos y Juan es el que escribe. Es en esta intimidad, en esta comunión con el Señor. Y por tanto nos damos cuenta que este discípulo a quien Jesús amaba se considera categóricamente como Juan. No tendría sentido que en el Evangelio de Juan nunca se nombre. Nunca se nombra a él, pero su figura siempre aparece. El discípulo a quien amaba a Jesús. Ahí estaba. Solo Juan se le puede atribuir dicha cercanía y solo él podría ser conocido de esa manera. Samuel Pérez Millo en su comentario explica lo siguiente. En él se percibe, en el escritor de Juan, se percibe la presencia de un gran teólogo que ha sido dotado con un profundo conocimiento de la verdad.
cuando enseña de Jesús. Él expresa doctrinas que se hacen la base de la fe cristiana. No hay duda, dice Samuel Pérez Millo, que se trata de un judío. Hay evidencias en cada parte de su evangelio. Hay referencias a lugares que solamente pudo una persona acompañar al Señor Jesús. Hay un conocimiento personal de donde estuvieron. Hay una apreciación y una profunda comprensión de las fiestas y de Cristo en las fiestas. Hay muchos detalles, relatos que no pueden ser sino procedentes de un testigo ocular. Así es como podemos ver el Evangelio. A lo largo del Evangelio, esa persona estuvo ahí con el Señor Jesús. Esa persona era judía. Esa persona acompañó al Señor en casas diferentes, en lugares diferentes. Vio la oposición, fue un testigo ocular. Y ese era Juan. Hay un trasfondo detrás de todas las palabras que vamos a ir encontrando en el Evangelio. Hay declaraciones públicas de parte del Señor, como por ejemplo, no lo busquen, ahí en Juan 7:37, dice ahí que en el último día de la fiesta Jesús se puso en pie, se alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Quién estaba ahí mientras él declaraba esto? Juan, el discípulo a quien Jesús amaba. Podemos ver que hay personajes y encuentros que se mencionan en el Evangelio, donde ahí estaba este testigo ocular viendo. Natanael, Nicodemo, la mujer samaritana, Lázaro, Malco, todos estos encuentros, todos estos personajes, ahí estaba el escritor de este Evangelio. El testimonio externo, todo esto es parte del testimonio interno. Hay una gran intimidad en aquel que escribe el Evangelio, una gran cercanía con el Señor. Pero ¿qué dijo la iglesia cuando este Evangelio empezó a recorrer, empezó a pasar el tiempo de la iglesia? ¿Cuál era el testimonio que daban todos? Que Juan era el escritor, que Juan era quien escribió este Evangelio, que no había duda. Hay un discípulo que se llama Ireneo, él escribe más o menos en el año 130 y 200 después de Cristo, y es importante el testimonio de Ireneo. ¿Por qué? Porque Ireneo fue discípulo de Policarpo. ¿Y eso qué tiene de importancia? Que Policarpo fue discípulo de Juan. ¿Sí? De Juan a Ireneo solamente tienes un eslabón, solo tienes un discípulo. Juan le enseñó a Policarpo y Policarpo le enseñó a Ireneo. Y Ireneo, hablando acerca del Evangelio de Juan, dijo lo siguiente: por fin Juan, el discípulo del Señor que se había recostado sobre su pecho, redactó el Evangelio cuando residía en Éfeso. Esta es parte de la evidencia, de la realidad, de que no cabe duda. Y así hay un montón, aquí tengo un montón de referencias de que la iglesia en sus primeros años reconoció que Juan fue el autor y que no cabe duda de que él fue quien escribió el Evangelio. Aquí vemos entonces cómo, guiado por el Espíritu Santo, Juan es quien escribe el Evangelio. ¿Cuándo comienza Juan a seguir al Señor Jesucristo? En Juan capítulo 1. Mira, acompáñame al versículo 35. Juan capítulo 1, versículo 35. Dice ahí: el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Llegaremos en su momento, pero simplemente quiero decirlo:
estos dos discípulos, uno de ellos era Juan. Juan, discípulo de Juan el Bautista, pero que le escuchó decir: he aquí el Cordero de Dios. Y desde ese momento Juan tomó el compromiso de seguir al Señor, de estar con Él, de acompañarle. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque este evangelio, escucha esto, es el testimonio más íntimo que podemos encontrar en los evangelios. Este es el testimonio más íntimo que podemos encontrar en los evangelios. Este distintivo se establece como el gran significado para entender y para acercarnos a estas palabras. Este discípulo amado fue el hombre que estuvo ahí, que estuvo observando al Señor, que estuvo escuchando sus palabras en lo más íntimo, que estuvo escuchando sus enseñanzas, que estuvo comprendiendo cada palabra que él escuchó en cada declaración, que vivió la oposición junto a su maestro, que vio los milagros de cerca, las señales que Cristo hizo. Es este evangelio el testimonio más íntimo de un hombre que caminó junto con el Señor, que lo vio como Dios, que lo vio realmente como quien era, el Hijo de Dios, pero también que lo vio como un hombre, que lo vio llorar, que lo vio estando cansado, que lo vio sufrir en aquella cruz. Este fue el discípulo que en su intimidad hoy nos comparte, y hoy podemos estudiar el testimonio de este hombre. Dios guió a este hombre a escribir su testimonio y se hace el testimonio más íntimo de la vida del Señor Jesucristo. Él le acompañó. Él estuvo ahí cerca del Señor, viéndole, viendo cómo sus enemigos lo despreciaban, viendo cómo esa oposición lo llevó a la cruz, viendo su sufrimiento, pero también viéndole cómo resucitó en gran poder y anticipó las enseñanzas que lo llevarían a conocer la verdad. Es en esa intimidad que Juan va a escribir su evangelio. A diferencia de Mateo, sí, un apóstol, un discípulo, no vivió en la intimidad que vivió Juan. Marcos, discípulo de Pedro, no es el testimonio de Pedro mismo. Lucas, discípulo de Pablo, un gran creyente, un gran discípulo, pero no es Juan. Aquí tenemos el testimonio de esa relación íntima. Ahora yo pensaba, es interesante notar y ver todo esto, porque pensaba en cómo realmente es verdad, tenemos la palabra de Dios, es palabra de Dios, pero el evangelio que tenemos delante de nosotros es el producto de la intimidad. Es el producto de la intimidad. Es el producto de una relación profunda y real con el Señor. Y es aquí donde tenemos este testimonio. El motivo es entonces que en esa intimidad que disfrutó Juan, quiere hablarnos de Jesús. Quiere hablarnos de Cristo. Quiere que veamos lo que Él vio. Quiere que escuchemos lo que Él escuchó. Para que creamos. Para que creamos. A diferencia de Mateo como discípulo, Marcos y Lucas, Juan comparte lo que Dios el Padre le permitió vivir junto con el Hijo de Dios. Y por eso dejemos de hablar del escritor y ahora hablemos del propósito. ¿Cuál es el propósito? Nuevamente, regresamos al capítulo 20 de Juan, versículo 31. Versículo 31. Pero estas cosas entonces se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. He aquí el propósito de Juan. Juan es uno de los únicos evangelios
que contiene una declaración precisa sobre el propósito del autor. Lo vemos, por ejemplo, también ahí. El apóstol es muy categórico en señalar que todo lo que vio, que todo lo que escuchó y en muchas cosas donde pudo participar de primera mano, no fue incluido en su escrito. Por ejemplo, lo ves ahí en el versículo 25 del capítulo 21-25. Dice ahí, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. ¿Qué es lo que nos está diciendo este pasaje? Que lo que tenemos delante de nosotros no es un escrito exhaustivo de la biografía de Jesucristo. Porque Juan vio otras cosas, porque Juan escuchó otras cosas, pero no escribió todo lo que vio y no escribió todo lo que escuchó. No tenemos un testimonio exhaustivo delante de nosotros de la biografía de Jesucristo. Escucha esto, tampoco es lo que faltaba por contar. Tampoco es que Juan dijo, bueno, a Mateo y a Marcos y a Lucas le faltó esto, entonces yo voy a escribir lo que ellos no escribieron. No es así. No es ni un tratado exhaustivo, no es tampoco ni lo que faltó contar, sino que Juan es muy específico y nos dice que sus palabras, que su escrito, que todo lo que contiene esto fue seleccionado, fue escogido. ¿Para qué? Para que creamos. Para que creamos. Hay un orden en este evangelio. Hay milagros específicos. Hay declaraciones específicas con una meta, con un propósito. Para que creas. Para que yo crea. Y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Juan es muy específico de por qué escribe su evangelio. Pone muy claro cuál es la meta y cuál es el propósito. Juan se refiere a ustedes, es decir, a nosotros, y usa esta palabra para que crean. Ahora, qué importante es esto, porque esta palabra creer, ¿saben qué significa? Creer. Creer. Y nos reímos, pero hay tanta confusión con esta palabra creer. Ya no le estamos dando este significado. Ya se ha distorsionado tanto esta condición para salvación que es creer. Esta palabra significa eso, tener fe. Significa creer. Significa poner tu confianza, confiar. Solamente significa esto. No significa otra cosa. El propósito por el cual Juan escribe su evangelio es para que tengamos confianza, para que depositemos nuestra fe, para que confiemos. Es a través de sus palabras, la selección de sus enseñanzas y las señales que Cristo hizo que llevan este propósito. Nosotros decidimos tener esta confianza. Se nos llama a creer, a confiar. No a esperar que Dios haga una obra para que creamos. Se nos pide en este verbo indicativo para que creas. Es tu responsabilidad creer. Y aquí están las evidencias. Es para que confíes, para que pongas tu fe en el Señor Jesucristo, en el Mesías, en el Hijo de Dios, en el Cristo. Esta palabra Cristo, ahí por ejemplo regresamos al capítulo 20, versículo 31. Quiero explicar algunas cosas de aquí. En el versículo 31 vemos esto. Esto se ha escrito para que crean que Jesús, ¿quién es? Es el Cristo. En primer lugar, el Cristo. Aquí Juan es categórico en decir que solo Jesús, ¿quién es?
es el Cristo, es el Mesías. Si es el Mesías, es el Cristo. El Mesías anticipado por Dios. Son sus palabras, son su caminar, son sus declaraciones, es su obra en la cruz que lo señalan como el único, el Cristo, el ungido, el Mesías. Esta palabra Cristo se ha generalizado tanto en nuestros tiempos por medio de el entretenimiento, por medio de los medios de comunicación. La palabra Cristo no se nos hace desconocida, pero hay toda una táctica detrás del enemigo para generalizar esta palabra, el Cristo. Pero entiende cómo aquí Juan te dice, ¿quién es el Cristo? Él es el Cristo. Es un artículo definido. Y no dice Él es Cristo. No, es que no hay muchos Cristos. Es que no hay muchos Mesías. Es que no hay muchos Salvadores. Solamente hay uno, un Salvador. El Mesías, el Cristo. Esta palabra en el Antiguo Testamento tenía un uso general. Pero cuando el Mesías se usa en el Nuevo Testamento, cuando el Cristo se usa en el Nuevo Testamento, se forma exclusivamente para apuntar a el Salvador Jesucristo. Para apuntar a Jesús. A ninguna otra persona se le va a decir que es el ungido. A ninguna persona se le va a decir que es el Cristo. Solamente Jesús se le puede atribuir. Era un uso restringido de esta palabra. Como aquel, en mayúscula, aquel que fue ungido no por un aceite, sino fue ungido por el Espíritu Santo y fue declarado el Cristo, el Mesías, el ungido. Esto se había profetizado desde el Antiguo Testamento. Fue llamado así. Daniel lo llamó así. En los Salmos se le llama así. Los samaritanos, y al igual que los judíos, ¿a quién esperaban? A este Mesías, al Cristo, al ungido. Ellos esperaban, lo esperaban. Y cuando Él apareció, hubo almas que entraron en una relación viva con Él, reconociendo cómo Él era quien había sido prometido. Lo que Juan te está diciendo y lo que vamos a ir estudiando es, Juan nos comenta, aquí está quien esperaba el mundo. Aquí está el Cristo. Aquí está el enviado de Dios. Aquí están sus señales y aquí están sus enseñanzas. Aquí está el Señor, el Cristo. Y eso necesitamos creer. Y no solamente creer que Él es el Cristo, sino también creer que Él es el Hijo de Dios. ¿Y cuántas veces escuchamos esto del Hijo de Dios? Pero déjame decirte que cuando se le atribuye este título a Jesús, ¿sabes qué está expresando el Hijo de Dios? Este título expresa en su sentido más profundo la relación única y misteriosa que tenía el Padre con su Hijo. Este término del Hijo de Dios lo que hace es que enfatiza la relación eterna de la deidad. No es simplemente decir el Hijo de Dios, no. El Hijo de Dios, cuando se usa para nuestro Señor Jesús, se enfatiza su realidad divina. Se enfatiza su relación con el Padre, coeterno, coigual, Dios único, Dios verdadero. He aquí el Hijo de Dios, que comparte los mismos atributos del Padre, que no fue creado, que es eterno. He aquí el Hijo de Dios, Dios mismo entre nosotros, eterno, no tiene principio ni fin. Su nacimiento fue un milagro. He aquí el Hijo de Dios, operado bajo el Espíritu Santo. Cristo, el mismo Dios, dotado de las infinitas perfecciones de su esencia divina. El término hijo no se relaciona con su misión, se relaciona con su naturaleza única, su identidad divina. Cuando tú usas el Hijo de Dios, estás declarando que Jesús es Dios, en igualdad, que no es menor que el Padre, que es igual que el Padre, que tiene los mismos atributos y que tiene una relación eterna en el seno de la deidad. Es por haber mantenido esta declaración continuamente
que el Sanedrín condenó al Señor Jesucristo, que lo catalogó como un blasfemo, porque he aquí el Hijo de Dios. Porque aún sus enemigos entendieron quién era y lo que decía ser. No sé cómo hay tanta confusión en estas sectas cuando se acercan y dicen que Jesús no es el Hijo de Dios y que de ninguna manera se declara como Dios mismo. El Evangelio es una acumulación de testimonios de que aquí está Dios mismo que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y como dice Juan al principio, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. ¿Cómo comienza el Evangelio de Juan? En el principio era el Verbo. Él era Dios, es Dios. Esa luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a los que creen les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. He aquí el testimonio de Juan el Bautista. Aquí está el Cordero de Dios. Nosotros le seguimos, estamos con Él. Aquí están sus milagros, convirtió el agua en vino. Aquí está Juan capítulo 11. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. He aquí el testimonio. He aquí el Hijo de Dios. He aquí Dios mismo. El pan de vida. El buen pastor. La naturaleza también de este evangelio es como Juan defiende esto. Es como Juan dice, esto es Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. A pocos años de la fundación de la iglesia, si tienes la oportunidad, lee en tu casa las cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan. Y sobre todo en la primera carta te vas a dar cuenta cómo Juan va a defender esto. Y cómo Juan se va a decir en los primeros versículos lo que palpamos, lo que vimos, eso es lo que anunciamos. ¿A quién? A Cristo. Como Hijo de Dios, como Dios verdadero. Al principio de la iglesia, los discípulos empezaron a alejarse de esta verdad. Y es Juan como apóstol que defiende esta verdad, esta realidad. Es decir, que también Juan es un libro de defensa. No es para que, creamos, no. Es para que estemos seguros. Es para que confiemos realmente que aquel quien testifica Juan es el Cristo, es el Hijo de Dios. Por eso va a escribir Juan ahí en su carta, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Primera de Juan 2, 22 y 24. Somos llamados a creer y a confesar esta verdad como discípulos. Pero también ahí en el versículo 31, este propósito también se desarrolla en lo siguiente que dice ahí. Se ha escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y dice, y para que creyendo, ¿qué? Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Quiero ser muy categórico aquí nuevamente. La nueva vida no viene por ninguna obra. La nueva vida no viene por cuánto he cambiado mi vida. La nueva vida no viene por cuánto yo me he rendido al Señor o cuánto realmente me siento arrepentido. La nueva vida no viene por eso. La vida eterna viene por medio de la fe. Por medio de la fe. Por medio de mi confianza en el Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo este pasaje. No hay nada previo. No hay otra condición. La única condición es creer. Confiar. El que cree que tiene posesión de la vida.
posesión de la vida. Mis hermanos, esto es muy importante afirmarlo en el tiempo que vivimos. La única condición de salvación es fe, es confiar. Y no hay nada previo. Y ve la seguridad con la cual Juan establece aquí. Y para que tú creyendo tengas vida eterna, tengas una nueva vida en su nombre. Él no quiere que dudes. Él no quiere que empieces a pensar, ¿tendré vida eterna? ¿Seré realmente salvo? Es que me han dicho esto, es que me dicen que hay otras condiciones, es que debería haberme rendido más al Señor. Es que no, mi hermano, has puesto tu fe en el Señor Jesucristo. Aquí Juan te dice, ten la seguridad de la posesión de la vida eterna. Porque este es el propósito, para que crean y para que una vez creyendo tengas la seguridad de tener ¿qué? De tener una nueva vida, de tener vida en su nombre. Esto queda bien establecido en estos versículos. La posesión de esta vida no tiene nada previo, sino la confianza en el Señor Jesucristo. ¿Y qué se nos da? Una nueva vida, vida eterna. Como pasó con Juan, como pasó con los otros apóstoles, como pasó con todos aquellos que se encontraron con el Señor Jesús. Charles Swindoll dice, ¿qué quiere decir esto de creer? ¿Quiere decir creer en el personaje histórico de Cristo? ¿Quiere decir concordar con el hecho de que un hombre llamado Jesús vivió en algún punto del tiempo? ¿Creer significa admirarle, emularle o aceptar su causa a fin de agradarle? No, no. El tipo de creencia que Juan pide a sus lectores que abracen abarca mucho más. Creer quiere decir que reconozco la verdad como verdad. Que reconozco la verdad como verdad. Cuando digo que creo en el libro de Juan, quiero decir que acepto como verdad su contenido. Creer en Cristo es aceptar como verdad lo que Él dice. Y más importante aún, creer quiere decir confiar. Quiere decir apoyarse. Y deriva de esta palabra confianza. Cuando digo que creo en Jesucristo, declaro que confío en Él, que me apoyo en Él y que he puesto en Él mi confianza completa. Todo lo que sé, termina este autor, me encanta, todo lo que sé acerca de esta vida y lo que sea que ocurra después de la muerte, depende de lo que Él dijo en cuanto a sí mismo y cómo debo responder a su oferta de gracia. ¿Y cómo he de responder a su oferta de gracia? Esta es el tipo de confianza y de fe que está hablando Juan. Esta confianza plena, esta seguridad, creer. Así se consideran los ejemplos a lo largo del Evangelio de Juan. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Creyó. Se le dijo a aquel sobre cual descienda el Espíritu Santo como una paloma, Él es. ¿Y qué dijo Juan? Yo creí. Y yo creí. Y he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerdan Natanael en el Juan capítulo 1? Cuando dice, hoy hemos encontrado al Cristo. Y dice Natanael, ¿de Galilea se podrá levantar algo? Y tiene una conversación con el Señor. Y le dice Jesús, antes de que yo te viera, ¿no? Yo te vi. Antes de esta conversación yo te conocía. ¿Y qué dijo Natanael? Creo que tú eres. ¿Se acuerdan Pedro ahí cuando el Señor habla? Y dice la Biblia que muchos discípulos dejaron al Señor y que se volteó y habló con los discípulos, con los apóstoles y les dijo, si ustedes quieren irse, vayan. ¿Y qué dijo Pedro? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida y nosotros creemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan Marta? Juan capítulo 11,
cuando dijo, sí, Señor, yo creo que resucitará en el día postrero. ¿Y qué le dijo el Señor? Yo soy la resurrección y la vida. Y Marta que dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres. ¿Y se acuerdan de Tomás, capítulo 20? Si yo no toco las heridas, si yo no palpo, cuando se presentó el Señor, dijo, Señor mío y Dios mío. Bienaventurado los que creen y no ven. Pero aún así Tomás puso su fe en el Señor. Tenemos entonces el testimonio más íntimo en los evangelios por parte de Juan, el discípulo amado, y su propósito bien establecido. ¿Cuál es? Para que creamos y para que tengamos vida en su nombre. Y ahora el último punto, y es muy rápido, porque ahora lo que nos queda observar es, bueno, ya vimos quién escribió el evangelio, ya vimos cuál es su propósito. Entonces, ¿cuál va a ser su contenido? ¿Qué es lo que vamos a ir estudiando a lo largo de los meses? Vamos a estudiar como por ejemplo las declaraciones del Señor. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. ¿Qué vamos a estudiar también? ¿Cuál es este contenido? Vamos a ver señales que van a apuntar a Jesús como el Hijo de Dios. Hay 7 señales que provienen de la primera mitad del libro. Vamos a ver a Jesús convirtiendo el agua en vino. Vamos a ver sanando al hijo de un noble. Vamos a ver a Jesús sanando a un paralítico. Vamos a ver a la alimentación de los 5,000. Vamos a ver a Jesús caminando sobre el agua. Vamos a ver a Jesús sanando a un ciego de nacimiento. Vamos a ver a Jesús resucitando a un muerto. Vamos a ver eso porque vamos a conocer este testimonio para que creamos y para que tengamos seguridad de tener vida eterna en su nombre. Vamos a ver la división. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12 tú tienes 3 años en el ministerio del Señor Jesucristo. Pero a partir del capítulo 3 y 21 tienes solo 4 o 3 días. Vas a ver en el capítulo 1 al 12 una proclamación pública del Salvador. Pero desde el capítulo 13 al 21 tú vas a ver una instrucción privada de parte del Señor hacia sus discípulos. Tú vas a ver en el capítulo 1 al 12 milagros espectaculares. Pero en el capítulo 13 al 21 tú vas a ver discursos íntimos, enseñanzas íntimas con los discípulos. Mis hermanos, esto es lo que vamos a estar viendo en el Evangelio de Juan. Va a ser algo hermoso. Va a ser confirmar a quién estamos siguiendo. Va a ser conocerle de cerca. Y va a ser escuchar este testimonio tan íntimo. Y vamos a ver a Juan diciendo, y entonces en este momento, como discípulos, entendimos quién era el que hablaba. Y en este momento entonces vimos su gloria. Y entonces en este momento entendimos su gracia. Eso es lo que vamos a ver a lo largo de este estudio. Este hermoso contenido, este testimonio hermoso que nace de un discípulo que caminó junto con el Salvador, con el Hijo de Dios, con el Cristo. Concluyendo ya, quiero regresar a cómo pude introducir el tema. Mientras más oportunidad tienes de intimar y caminar con alguien, mejor descripción puedes hacer de la persona. Juan tiene un valor especial en su estudio por ser el testimonio de alguien que caminó muy cerca del Señor, que le conoció, que le escuchó y que creyó en él. Hoy podemos tomar el desafío de predicar de este testimonio que nos ha dejado el Señor en su palabra y que nos indica, que nos conduce
a que creamos y a que creyendo poseamos la seguridad, la certeza de tener vida en Él. ¿Por qué predicamos de Juan? Tal vez te hiciste la pregunta, ¿por qué vamos a gastar tiempo en Juan? Porque todos los que estamos aquí necesitamos afirmar en nuestro corazón a quién estamos siguiendo, en quién hemos puesto nuestra fe. Necesitamos urgentemente, familia, conocerle más, escuchar otra vez sus enseñanzas para poder tener un corazón que le adore, conozca más y que ame más a su Salvador y a su Señor. Y por eso vamos a predicar Juan. Amén. Vamos a terminar orando. Padre de los cielos, gracias por el testimonio de toda tu palabra. Gracias, Señor, porque es un privilegio y es gracia que vengamos, Señor, en esta mañana y que podamos abrir tu palabra y que comencemos a leer y a estudiar el Evangelio de Juan. Señor, gracias porque no hay más privilegio que acercarnos a la vida del Hijo de Dios, que acercarnos a las palabras del Cristo, que acercarnos a sus enseñanzas y ver su gloria única. Ayúdanos, Señor, a lo largo de este estudio, a que nuestro corazón se humille y entienda que, como dijo Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, que realmente Cristo sea nuestra vida. Te lo pedimos todo esto, Señor, en tu nombre. Amén. Es Rey. Aleluya, aleluya, nuestro Dios poderoso es Rey. Santo, santo, el Señor Dios poderoso Rey. No eres tú, Cordero de Dios, tú eres
Santo, Santo, el Señor Dios poderoso Rey, digno eres tú, Cordero de Dios. Amén. Aleluya, nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya, aleluya, nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya, aleluya, Santo, Santo, el Señor Dios poderoso Rey, digno eres tú, Cordero de Dios, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso Rey, digno eres tú, Cordero de Dios, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso Rey, digno eres tú, Cordero de Dios. Aleluya, aleluya, nuestro Dios poderoso es Rey. Podemos tomar asiento, hermanos. Nuestro Dios es un Dios proveedor y Él es fiel en cada una de las necesidades de su pueblo. Primeramente, ¿no? Bueno, ahí ven, me escuchan. Primero que nada en nuestras necesidades espirituales, pero también en nuestras necesidades materiales. Así que quiero pedirles que si alguno de ustedes tiene que tomar un sobre, puede pasar en estos momentos a tomar sobres en los pasillos. Ahí hay sobres que usted puede tomar, los números que usted desee, se puede usted llevar. No es una obligación depositar la ofrenda en un sobre para ponerla en el alfolí. Es únicamente si usted se siente más cómodo de esa manera, pero no crea que es una obligación hacerlo. Muy bien, acompáñenme por favor a orar por las ofrendas y terminando la oración usted puede pasar y adorar a nuestro Dios a través de depositar las ofrendas. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por tu provisión, la cual es suficiente todos los días. Gracias porque tú, Señor, a pesar de las situaciones financieras que pasamos, te encargas de una manera providencial de dar a cada uno lo necesario. Gracias porque tu promesa es clara y ninguno de nosotros ha de mendigar pan
Ninguno de nosotros ha de no tener lo necesario. Gracias porque tú utilizas a la iglesia como instrumento para poder cubrir necesidades de hermanos en la fe, asimismo de aquellos que dedican su vida a la exposición fiel de la palabra y a pastorear la vida de las personas. A ellas tengámosle doble honor. Gracias por tu provisión. Señor, cuida las manos y sobre todo los corazones de las personas, Señor, que tienen que administrar las ofrendas dentro de la iglesia. Dales transparencia, dales un corazón humilde y aleja cualquier ataque de Satanás en este aspecto. Bendícenos, cuídanos. En Cristo Jesús. Amén. Puede usted pasar a depositar sus ofrendas y vamos a regresar a nuestro lugar porque hay unos avisos de suma importancia esta mañana, tarde ya, perdón. Muy bien. Tomen su lugar aquellos que aún no lo hacen y queremos reconocer si es que alguien nos visita por primera vez. ¿Por qué lo queremos reconocer? Porque queremos saber su nombre y a veces si no lo hacemos en este momento, pues después te puedes sentir un poco atacado cuando todos lleguemos a preguntarte tu nombre, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguien que nos visite por primera vez. Perdón si no reconozco ya. Creo que, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Luis. Luis. Del estado de Florida. Mi abuelo es Luis Trujillo. Ok. Mi tía es Esther. Muy bien, Luis. Bienvenido. Démosle un aplauso a Luis, que viene de Florida. ¿De qué parte de Florida vienes, Luis? De Boca Ratón. Muy bien. ¿Y ahí está haciendo calor o frío ahorita? Porque ya no se sabe, ¿verdad? Un poquito de los dos. Bienvenido, Luis. Se come mejor aquí que en Boca Ratón. Eso sí, te lo puedo asegurar. Muy bien. Que te lleve a comer la hermana Esther y el hermano Luis, ¿no? Unas semitas o algo así. Preparan en casa. Muy bien. ¿Alguien más? No, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? ¿No? Muy bien. Nuestro devocional de esta semana estará siendo de, obviamente, el tema que se acaba de predicar. Así que sigamos haciendo nuestro devocional para que podamos seguir siendo edificados con la predicación de este domingo y afirmar algunos conceptos que quedan ahí un poquito con alguna explicación adicional. El miércoles 5 de febrero hay reunión de mujeres a las 10 de la mañana en este lugar. También clase firme sobre la roca el próximo domingo. Reanudamos clases a las 10 de la mañana, 10:05, 10:10, 10:15 creo la clase de firmes en la palabra de Cristo de hermenéutica. Recuerden que dijimos que la idea es terminar en el mes de febrero las clases. Así que no falten, estamos ya en la recta final de estas clases. Pongan mucha atención al siguiente aviso porque esta semana iniciamos ya los grupos pequeños. Sin embargo, recuerden que dijimos que ahora parte de los grupos pequeños es tomar el día jueves después de la Cena del Señor cada mes para reunirnos a orar como iglesia, como lo hacíamos durante la pandemia. Así que el día jueves nos vamos a ver, toda la iglesia está invitada, se va a mandar la invitación en el grupo de WhatsApp, a reunirnos 8:30 de la noche para orar. Es de 8:30 a 9:30. ¿Y qué vamos a hacer? Orar como iglesia. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? No. Es el jueves después de la Cena del Señor.
¿Sale? Entonces, este jueves toca 8:30 a 9:30, mandamos una liga de Zoom, ahí le damos clic, entramos y ahora